Hermanos, Señor les bendiga. En esta mañana quiero traerles un cordial saludo de la Iglesia Cristiana Bíblica en Rosario y gracias a la Iglesia Corandeo por invitarme a predicar. Acá tengo un cronómetro, lo voy a encender. A los 60 minutos cortaremos, más cuando hay que comer, ¿verdad? Se me pidió un tema que se llama la adoración pública. También estaba charlando con Leonardo porque él va a traer algo de la adoración, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de una iglesia bautista reformada y hablamos de adoración, lo primero que se nos viene a la mente, lo que dice la confesión, que la adoración es regulada. No me voy a meter en ese tema porque va a estar Leonardo, pero voy a traer algo acerca de la adoración que es, digamos, práctico, pero también teológico. Son tres cosas, solamente queremos que ustedes puedan recordar en esta mañana que la adoración debe tener como componente. Primero, que debe ser verdadera, debe estar basada en la palabra de Dios. Segundo, debe ser reverente. Vamos a explicar qué es eso. Y tercero, sin ser una contradicción de reverente, debe ser gozosa. Entonces, verdadera, reverente y gozosa son estas tres condiciones que vamos a ver en esta mañana acerca de la adoración. Y vamos a dedicarle unos 20 minutos a cada una. En cuanto a que debe ser verdadera, creo que, sin meterme en el tema próximo, ¿no es cierto? Obviamente, la adoración a Dios, el culto a Dios, tiene que ser basado en la palabra. Nosotros creemos que solamente lo que la palabra dice explícitamente que hay que hacer, eso vamos a incluir. Y lo que la palabra no dice, no lo vamos a incluir. No vamos a innovar nada de lo que la Biblia no dice. Pero en este primer punto de que obviamente eso es la adoración regular, lo que acabo de decir, quisiera decir que nosotros podemos afirmar con nuestro amén, y no se asusten lo que voy a decir, con nuestro amén, la parte del culto público. Voy a citar la fuente, esto lo estoy sacando, ustedes quizás conocen Pastor Sam Waldron, ¿sí? Levante la mano, ¿quién lo conoce? ¿Sí? Bueno, es un bautista reformado, escribe y bueno, también tiene un instituto teológico para el legado bautista confesional. Y una de las cosas que a veces hemos olvidado los bautistas confesionales es que si alguien dice amén, parece diciendo, uy, está irrumpiendo en el culto. Y este pastor nos trae de nuevo la idea del amén, cuál es el propósito, cómo fue esto en el Antiguo Testamento, cómo es esto en el Nuevo Testamento y cómo es en la adoración celestial, y que no está mal decir amén. Ahora, ustedes estarán pensando, pero del lugar a veces donde alguno ha venido, decían amén a cualquier cosa, ¿verdad? A mí me ha pasado, ¿no es cierto? Estoy hablando de que el Señor Jesús fue tentado por Satanás y le mostró todos los reinos del mundo y dijo, esto es mío, y alguien dice, amén. Ha pasado. Y uno dice, no es cuestión que el amén sea, usted entiende la palabra muletilla, para meter amén, amén a cualquier cosa que se dice. Eso está mal. Ahora, nunca decir amén, porque todos los que lo usaron mal, lo hicieron muy mal, también está mal, valga la redundancia. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra amén en el Nuevo Testamento? 150 veces, pero no es una palabra del Nuevo Testamento. Es una palabra hebrea del Antiguo Testamento. ¿Y saben qué hizo el Nuevo Testamento con esa palabra hebrea? La dejó tal cual. Amén. ¿Saben qué quiere decir la palabra amén? Miren, yo sé que lo saben, pero muchos de ustedes pueden recordarlo de por vida con lo que les voy a decir. Cuando Jesús dice, de cierto te digo, recuerden una frase, de cierto te digo, muchísimos versículos, muchísimas ocasiones. Jesús está diciendo amén, amén, y después sigue con la frase. O sea, está como transliterando el hebreo, diciendo amén, amén. Todas las personas lo entendían.
Y la iglesia primitiva fue entendiendo también el amén. Entonces nosotros tenemos que esta palabra no es para rellenar un hueco incómodo, ni un silencio, sino que es la afirmación del pueblo de Dios. Busquemos, por ejemplo, Salmos 41:13. ¿Cuál es el propósito del amén en la adoración corporativa, el culto a Dios? Dice Salmo 41:13, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ustedes saben que algunos pastores radiales y de televisión terminaban amén y amén, y después todo el mundo termina. Esto está en el Antiguo Testamento. La adoración al Dios de Israel, Dios por los siglos. ¿Qué decimos? En verdad, en verdad, de verdad, de verdad. O decimos, para más exclamativo, es verdad, es verdad. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, Nehemías 8:6. Cada versículo relaciona una parte. Esto relaciona el Antiguo Testamento y vamos a tomar solamente uno por cuestión de tiempo. Dice Nehemías 8:6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Cómo? ¿Quién les dijo al pueblo? Miren, le habrá dicho Esdras, cuando yo termine de hablar, que ustedes digan, amén, amén. No. Ellos respondían al amén de manera natural. Era algo que ellos habían aprendido. ¿Sí? La ley por Moisés, cuando los libera de Egipto y reúne al pueblo de Israel, fue dado 1450 años antes, más o menos. Este es el año aproximadamente 450, donde está allí Nehemías. O sea que un milenio, 1000 años después, la gente está acostumbrada a decir amén, amén. ¿Es bastante tiempo para entrenarse durante un milenio, les parece? Nadie tuvo que enseñarles. Ellos respondieron en el Antiguo Testamento con el amén. Ahora, alguno podría llegar a pensar, bueno, en el Nuevo Testamento es otra práctica. Esto se dejó de lado porque alguno podrá pensar esto era parte de la ley ceremonial y la ley ceremonial fue abolida por Cristo cuando vino. Tenemos los principios espirituales solamente. Pero no es así. El amén está en el Nuevo Testamento. Y podemos buscarlo en 1 Corintios 14:16. El apóstol Pablo, recuerden, ¿está hablando a una iglesia judía, acaso? No, está hablando, escribiendo, mejor dicho, a una iglesia gentil. Por lo tanto, lo que él le está transmitiendo como apóstol a los gentiles es el mismo principio del Antiguo Testamento, que no caducó, que no decían amén en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento se quedaban en silencio. Dice, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Sabemos que el contexto es hablar en lenguas. Y obviamente esto sirve para decir, ¿cómo vamos a decir amén si no entendimos nada de lo que dijiste? Si toda la iglesia se reúne y habla en lenguas y alguien termina y no hay intérprete, decía Pablo, habló al aire. Nadie puede decir amén. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados ¿a qué? A decir amén. O sea, es el diálogo del pueblo de Dios con su Dios. Es la respuesta, el amén del pueblo de Dios que dice, es verdadero. Ahora nos preguntamos, en el culto público, ¿cuándo se usa el amén? Miren, yo no quiero que piensen que deben decir amén a cada segundo, ni que vuelvan a sus iglesias y dice el pastor Rick enseñó que digan amén, amén a cada segundo, porque decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero piensen esto, porque personas lo usen mal y lo digan sin temor de Dios y a veces diciendo amén a cualquier cosa, no quiere decir que esto no sea bíblico. Hoy dijeron un amén por ahí en una parte de la predicación.
Yo sé que muchos pastores que no son reformados, ¿no?, le están diciendo continuamente a la gente amén, amén, como una aprobación hacia ellos. No, el amén es una aprobación a Dios. Mejor dicho, Dios no necesita nuestra aprobación, pero es una reafirmación de que todo lo que estamos haciendo, ¿qué es? Verdadero, basado en la palabra. Entonces uno se pregunta, ¿y en qué parte del culto? ¿Cómo se concluye la oración según dice Pablo? Amén. O sea que la parte del culto, que es la oración, amén. Pero no cantamos y decimos amén también. Las doxologías que cantamos no terminan en amén. Y cuando alguien predica, en algún momento, y esto no es emocionalismo barato, sino que es algo que sale del corazón, decimos a lo que el predicador dice de la palabra de Dios y en su contexto, amén. Y eso está bien. Podemos decir amén a la cena del Señor, no interrumpiendo, pero esto es verdad. El bautismo que practicamos es bíblico, la predicación es bíblica, lo que cantamos es bíblico, oramos la palabra del Señor y decimos amén porque se predica expositivamente. Vamos a salir un poco de la órbita terrestre y vamos a la celestial. ¿Qué nos dice Apocalipsis 7:12? Fíjense en que hemos visto el Antiguo Testamento, 1000 años Israel entrenados con amén. Hemos visto que el apóstol a los gentiles perpetúa la práctica, porque no es que la está enseñando, sino que la está dando por sentado. ¿Cómo dirás amén si no entendiste lo que oró? Y ahora vamos a la esfera celestial. Dice Apocalipsis 7:12, diciendo, amén. Es verdad, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántas veces ven en el Apocalipsis un amén celestial? O que la iglesia dice amén ante la venida del Señor. Es una palabra que a veces no le hemos prestado la atención que merece, porque justamente entre tantos amenes, aleluyas y demás, se ha trivializado la palabra, pero es una palabra central en la adoración del Antiguo, Nuevo Testamento y la adoración celestial. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a decir amén en la eternidad? ¿Con millones de ángeles junto a los redimidos de toda la historia? Sí, vamos a decir amén. Y yo creo que, un poco para acentuar esto, el amén tiene que ser dicho con inteligencia. Significa que si decimos amén a algo del mensaje, estamos atentos a algo del mensaje. Esas personas que dicen amén, amén, obviamente a todos le dicen amén. Y cuando finaliza una oración, finalizamos también en amén. Muchos dicen, bueno, el amén era el así sea. No es un deseo que pase, es una afirmación, ¿se dan cuenta? Las 150 veces que aparece en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos una particularidad en nuestra Biblia, no se traduce igual. Se traduce, como dije, de cierto os digo, o puede ser, de cierto les digo que tal cosa. Ahí dice amén también. Y las veces que dice amén, el Nuevo Testamento, es amén. Pasa que si nosotros fuéramos de la iglesia de aquel tiempo y leeríamos en el idioma de ellos, en el griego, no notaríamos la diferencia cuando dice de cierto te digo y cuando se responde amén al final de la oración. Pero por una cuestión de traducción, nosotros, y creo que la mayoría de los idiomas, en español hemos traducido amén a de cierto os digo. Y hemos transliterado amén, que viene del hebreo, que hicieron ellos lo mismo, transliteraron, al poner amén. Entonces, de todas las veces que ustedes vayan leyendo en la Biblia que esté la palabra de cierto, creo que también se podría, nosotros estamos acostumbrados a la Reina Valera, y se podría decir también, ¿no es cierto?, en verdad, o de verdad te digo, en verdad os digo. Ahora imagínense ahora de reemplazar el amén, que nosotros tenemos transliterado, con el entendimiento de esa palabra.
podríamos decir, diciendo, es así, o es la verdad, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia, etcétera, etcétera, pertenecen a Dios por los siglos de los siglos, y todo el coro angelical, es verdad, es verdad. ¿Por qué pide Dios esto? Quiere un diálogo con su pueblo, quiere una reafirmación. Más importante que decir amén es pensar en esto. Cuando ustedes escuchan la palabra de Dios, van diciendo en sus mentes, es verdad, y si es verdad tiene que ser verdad, ¿para qué? Para mi vida, no es verdad para otro, que queda lindo, es para mi vida. Si hay una denuncia con el pecado y me muestra mi maldad, es verdad, la Biblia no se equivoca, me describe como en una radiografía. Si la Biblia me da un mandamiento, si la Biblia me da una promesa, que son en el sí y en el amén, lo pienso en mi mente, no lo digo quizás en el culto, pero tiene que ser así. Y cuando cantamos, prestamos atención a lo que cantamos. Estamos diciendo, sí, es verdad lo que canto, porque lo que canto está basado en la Escritura. Un versículo para afianzar esto de que como congregación y como pueblo de Dios decimos amén, podemos buscar otro pasaje, Salmo 106, 48. El amén, hermanos, no es falta de reverencia, no es una muletilla. El amén es parte, y tiene que ser parte, ¿no es cierto?, de nuestra exclamación a veces al Señor. Ya sea audible, podemos decir amén, o podemos en nuestros corazones decir amén. En Salmo 106, 48 dice, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, no lo estaba forzando, no lo estaba manipulando psicológicamente, y dice, y diga todo el pueblo, amén. Amén. ¿Cómo sonarían esos amén cuando el pueblo de Israel estaba en fidelidad con Dios? ¿Cómo sonarían esos amén cuando caminaba en santidad con Dios? ¿Y cómo sonarían esos aménes cuando el pueblo servía a los Baales, se inclinaba a los ídolos, permitía el pecado, tenía malos reyes que gobernaban? Se acabó el amén. Cuando Israel perdía la adoración a Dios por caminar en pecado, no se escuchaba, esto es verdad, esto es verdadero. Ya nadie podía decir del culto, que si se hacía o no se hacía, y de todas las cosas en Israel, esto es verdad, sino que vivían una mentira. Hermanos, muchas iglesias pueden decir amén. Muchas personas en las iglesias hoy están repletos de amén, amén, amén. Pero su adoración no es verdadera. Su adoración no es escritural, no está basado en la palabra de Dios. A veces su adoración es puramente emocional. Y los amenes y aleluya y otras frases rellenan el ambiente. Pero hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios y se enseña en vuestras iglesias que todo lo que hacemos es para el Señor, con corazón verdadero, con la palabra de Dios como certificado. ¿Y cómo será nuestro amén? Ese es un análisis que tenemos que hacer. Si antes no lo habíamos pensado, pensamos que amén era simplemente el coraje de alguna persona que dijo amén, pensemos en que Dios lo requiere, la práctica bíblica lo demuestra, antiguo, nuevo y adoración celestial. El amén certifica que el culto es verdadero, no por lo que se dice al decir el amén, sino que certifica que lo que se está escuchando, lo que se está exponiendo y lo que se está practicando es verdadero. Yo pienso, ¿no es cierto?, que las iglesias, grupos aquí representados, cada vez que hacen un culto, ¿no es cierto?, a Dios, lo que se han preocupado al adoptar una confesión de fe. Porque ¿por qué uno adoptaría una confesión de fe, verdad? Si no es para eclesiología, para entender mejor a Dios. Al adoptar una confesión de fe, eso que damos a Dios, que es lo que tenemos que cuidar, tiene que ser ese culto público. Si el culto público es descuidado, ¿cómo será toda la vida? ¿Cómo será la semana de esas personas?
Si el culto, y vamos a ir ahora al segundo punto, que es la reverencia, es irreverente, ¿qué será? Pero primeramente recordemos, debe ser verdadero, anclado en la palabra de Dios, y la respuesta del pueblo a eso es el amén. Vayamos al segundo punto, justo 20 minutos. Reverencia. ¿Qué te viene a tu mente cuando se habla de reverencia? ¿Tenemos que abrocharnos el último botón de la camisa? ¿Tenemos que ponernos corbata? ¿Una toga? ¿Debemos hacer silencio sepulcral y absoluto? ¿Es eso reverencia? Tenemos estereotipos de pensamiento. Pensamos, reverencia tiene que ser aburrido, tiene que ser silencioso, y alguno dirá, y amargado para no errarle por las dudas y no sea reverente. No, la reverencia, entendido bíblicamente, es otra cosa. Pero ¿por qué tenemos a veces un estereotipo malo de la palabra reverente? Porque los cultos de nuestros días, en el ambiente evangélico, son irreverentes. Entonces, siempre nuestra tendencia es, si no estamos en aquel extremo, nos vamos a aquel otro extremo. Irreverencia, silencio sepulcral. Vamos a buscar un marco bíblico para entender que la reverencia tiene que tener en cuenta cosas. Y hay dos pasajes en la Escritura que son en conceptos paralelos, aunque son dos personas diferentes, en tiempos diferentes, pero que uno aconseja una cosa y al otro se la dice Dios directamente, pero el concepto es similar. Eclesiastés 5:1. Vamos a buscar primero. Simplemente explicar un poquito, por razón de tiempo, el contexto. Salomón escribiendo dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Obviamente, guarda tu pie, no te tropieces con el escalón, no es eso, ¿verdad? Guarda tu pie es, fíjate cómo venís preparado, con qué espíritu. Uno dice, ¿cómo venís vestido? Sí, vamos a ver eso. Pero ¿cómo venís preparado de corazón? Porque si no venís preparado, vas a irrumpir y vas a dar, fíjense que es algo muy fuerte, el sacrificio de los necios. Uno no quisiera ser necio cuando va a la casa de Dios. Pero muchas veces la gente, hoy el público evangélico en general estoy hablando, es atropellado, es irreverente. Es su adoración y prorrumpen palabras y gritan y un montón de cosas que Salomón podría decir, se cumplió, es el sacrificio de los necios. Ahora vamos a ver que no quita la alegría, pero la reverencia es pensar que estamos delante de un Dios santo, un Dios que es, podemos decir, vamos a usar una palabra técnica, no quiero usar muchas palabras técnicas, pero a veces se habla de trascendencia. Un Dios trascendente por los siglos de los siglos, amén. El que habita en la eternidad, en la luz inaccesible, eso está bien. Un Dios inmanente que está más cerca nuestro, pero que esa familiaridad no quite la reverencia. Si uno lee Eclesiastés después, se da cuenta, Dios está en los cielos. Nosotros estamos en la tierra. O sea, Dios es trascendente y cuando nosotros venimos a su presencia, hay una familiaridad porque Él es nuestro Padre, porque por medio de Jesucristo y su sacrificio, tenemos ese libre acceso a la presencia de Dios. Pero este libre acceso no puede ser hecho de cualquier forma. Sumemos algo al contexto. Vamos a Éxodo 3:5. Es la historia de Moisés. Y nosotros sabemos que allí, en Éxodo 3:5, es Dios diciéndole algo, diciéndole, guarda tu pie. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No era Jerusalén, no es tierra santa. Tierra santa, en Monte Oreb, estaba Dios. O sea, el polvo y la arena y las piedras seguían siendo iguales.
¿Qué es lo diferente? Que Dios se le estaba revelando allí. Cuando nosotros venimos, a veces usamos esta expresión, que creo que es Antiguo Testamentaria, casa de Dios, pero es el salón que alquilamos, algunos lo pudieron comprar, bien. Es el salón de la iglesia, pero la iglesia somos nosotros, los ladrillos espirituales, vivos, esa edificación. Pero cuando estamos en el culto público, la zarza está ardiendo. Cuando estamos en el culto público, guarda tu pie. Dios está en los cielos, está entre nosotros, pero es Él. Por eso, muchas veces, cuando recibimos en la iglesia nuestra personas que vienen de otro contexto, donde tienen un Dios bien pequeño y un gran show, un gran ego exaltado de adorador, le enseñamos un libro que se llama Los Atributos de Dios, de Arthur Pink, donde hace esto, ¿no? La persona estaba aquí y Dios estaba aquí. No solamente hace esto, lo pone a Dios en el trono. Y a nosotros, a la persona que está aprendiendo, como yo también leí algún día ese libro, y me humilló, me pone en mi lugar. Cuando yo entiendo quién es Dios, puedo guardar mi pie. Porque sé a quién vengo a adorar, a quién vengo a tributarle culto. Vamos rápido con algunos puntos de la preparación y de la participación del, podemos decir, del culto a Dios. Quiero controlarme de modo de no pasarme, hermanos. Pero vamos bien. La preparación en este guarda tu pie. Debemos preparar nuestros corazones, dije hace un momento. O sea, ¿cómo te levantás el domingo? Puede ser otro culto, pero el culto de adoración nuestro es el domingo, ¿verdad? ¿Cómo te levantás ese día? Tarde, desorganizado, a las apuradas, apenas pudiendo desayunar y llegar a la congregación con ese espíritu sin haberte preparado, diciendo, voy a entrar al culto. ¿A qué hora vas a entrar al culto? Yo sé que no todos tienen movilidad, sé que hay tráfico, atascamientos, semáforos, el colectivo que no pasa, que no cumple su horario. Hermano, arriesgate a venir media hora antes. Tomá ese enorme riesgo que pondrán en peligro tu vida. Todos prefieren arriesgarse a llegar tarde, ¿no? Pero ¿qué dice de llegar tarde a la reunión? No estás guardando tus pies. Ya los otros comenzaron con la oración, están cantando, y uno hace, no sé si hace ruido la puerta de su iglesia, pero si rechina mejor para que se den cuenta que entra. Entran, es una distracción, alguien que tiene que abrir, pero es una falta de preparación para la persona que llega tarde. Los pastores seguramente hablarán con esas personas que llegan sistemáticamente tarde, para curarlas bíblicamente, para decirle, ¿cuál es la razón? Esto no es un servicio militar, esto no es algo, no es la policía, pero es algo más importante. Venimos a adorar a nuestro Dios y debemos estar preparados. Y la preparación indica puntualidad, indica también dormir bien el día antes. Qué bueno que anoche dejaron de tocar la guitarra a las 12:15. Si no me iba a levantar y iba a decir, hermanos, no quieren estar dormidos, ¿verdad?, en las plenarias de mañana. Pero qué bueno, tenían buen concepto. Y dejaron de tocar. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hay gente que por charlar del Señor y por cantar, y espero que sea eso, porque otros con otra cosa, se desvelan los sábados a la noche y después ni 5 tazas de café te abren los ojos el domingo por la mañana? ¿Cómo puedes venir preparado con eso? Obviamente no hay preparación. Fíjense, no somos sabatistas, pero lo que hacemos el sábado a la noche es importante. Porque el domingo a la mañana debemos levantarnos, preparar a la familia, los solteros se prepararán y prepararán su corazón. Vayan con esa expectativa diciendo, es un día trascendente, porque vamos a adorar a un Dios que es trascendente.
No quiero entrar en controversia esto, pero ¿cómo venimos vestidos al culto del Señor? A los hombres antes de decir, le decían antes a los hombres, ponete los pantalones largos, porque había pantalones cortos, ¿verdad? Si nosotros tendríamos que ir a una reunión que nos invita a alguna autoridad o el mismo presidente, ¿irían en short? ¿Algún varón iría? Y capaz que algunos sí, pero la mayoría no. Están todas las cámaras ahí, ¿sí? Lo invitó el presidente, tiene el honor de ver al presidente y viene en camiseta con un short floreado. Quizás tengan la mala impresión del presidente, pero nosotros tenemos una buena impresión de nuestro Dios, que es mayor que el presidente y que todos los reyes de este mundo. Las mujeres, obviamente no vamos a hablar hoy de la vestimenta, pero preparar su vestimenta no es para comparar vestidos, no es para comparar zapatos, que se lo miran, de hecho, entre mujeres, se los digo. No es para comparar otra clase de cosas. Es para venir modestamente, para no venir sensualmente, porque venimos a adorar a nuestro Dios. El tema es que toda tu vestimenta y toda tu armonía de vida debería ser así, hermana, el resto de la semana, y no ponerte un vestido de domingo. Pero, ¿cuántas veces eso ocurre? Tengamos paciencia, hermanos, con los hermanos nuevos. Hay hermanos nuevitos o gente que viene a escuchar el Evangelio que no podemos decir no cumplís el código de etiqueta, no podés entrar. Lo vamos a recibir. Quizás, si alguien viene escandalosamente vestido, le vamos a decir algo a la próxima. Pero los que ya son miembros, los que ya fueron instruidos, Dios es importante. Y la forma en que venimos y vestimos es importante. No me hablen de corbata o no corbata, no lo sé. Algunos usan, otros no usan, pero se entiende que dentro de la cultura nuestra, argentina, sabemos lo que es venir informal y súper casual o venir como para una fiesta solemne, que es lo que vamos a ver después. Ahora, eso es la preparación. Una cosita más de la preparación, porque me queda tiempo. Porque después vamos a la participación. Apagar los móviles, hoy se dijo, muy bien. No comer en el culto. Gente que se va en otras iglesias, vieron que tienen un puesto de café. Y creo que en algunas le pueden dar hasta un pochoclo para que coman en la congregación. Son otras formas que son irreverentes. Nosotros en el culto a Dios, ¿cómo podemos enfocarnos? Uno dice, bueno, pero yo no como, obviamente. Enseñá a tus niños a que tampoco lo hagan. Bueno, con tal que no llore, le damos algo. Si es un bebé estará tomando mamadera, lo sabemos. Pero se entiende de ir enseñando a las personas que también el celular apagarlo. O sea, tengo que... La comida descartada, la vestimenta. Bueno, esas son preparaciones. Ahora, en la participación tiene que ser basada en la verdad. ¿Y qué hay de las emociones? Nos decimos. ¿Qué hay de la parte emotiva? Bueno, si las emociones son despertadas por la Biblia, están bien. Adoramos centrándonos en la palabra del Señor. Como dice Colosenses 3:16, cantando con gracia, con cánticos sanos, etc. Himnos espirituales, pero cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. En esta parte de la reverencia, debemos pensar cómo es el canto que es parte de la adoración. Nosotros, ¿no es cierto?, no creemos que tengan que ser manipulados los sentimientos de las personas. Iglesias, cuando se están reformando, me invitaron a predicar. Una vez estaba predicando así y empieza a sonar el pianito de fondo. Digo, estoy siendo muy largo, lo voy a cortar. A veces te traen notitas, otras veces te tocan el piano. Y yo puedo tocar el piano, si alguno lo hace largo. Ahora, yo pregunté, ¿estoy siendo muy largo? Y me dicen, no, usted siga.
pero no puedo seguir con la música de fondo. Puedo seguir, pero no quiero manipular sentimientos. Aparte, lo que estaba diciendo no era tan guapo, era algo bastante simple. Está hablando de la familia. No la hace más esa iglesia, pero no por mí. Pero ¿cómo son los otros lugares? Bajamos las luces, si hay luces de color acá, mejor todavía, y hacemos todo un ambiente, vamos a adorar, y hasta se cambia el tono de adoración, y ponen los sintetizadores de fondo. ¿Y eso qué es? Eso es más espiritual, al contrario, es manipular. O sea, las luces y el sintetizador no suplantan al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, por medio de la palabra, el que nos impele a orar, el que nos impele a hacer una adoración gozosa, reverente y no forzada, no manipulada. Creemos que podemos cantar con alegría, no creemos que podemos danzar como dice una canción. Miren, hermanos, sinceramente les digo, no compren todo. No compren todo de la IBI, no compren todo de algún conjunto, ¿sí? Nosotros tocamos algunas, incluimos en el culto, pero es como cuando vas a McDonald's. Podés pedir todo el combo con las papas fritas, la Coca-Cola y la hamburguesa, o decir, deme solamente la hamburguesa del día. Nos quedamos con la hamburguesa del día. No queremos todo el combo. Hay algunas cosas del combo que chocan con nuestra teología. No compramos todo. Examinadlo todo, retenerlo bueno. El pastor me aclaró que tienen su melodía modificada en su iglesia. Muy bien. Nosotros también modificamos algunas y otras directamente. Dijimos, para andar modificando directamente, tomamos otra. Pero no creemos que danzar en el culto sea parte de la reverencia a Dios. Ni hay un justificativo antiguo testamentario para justificar eso. Ya hablar, mi hermano ya va a hablar acerca de la adoración regulada, pero no es eso. Entonces, para terminar este punto, y vamos al gozo, ¿sí? Tanto Salomón como Dios a Moisés les recuerda que deben guardar su vida. Que la adoración a Dios no puede ser hecha de cualquier manera, ni podemos venir de cualquier manera, ni tampoco lo que se hace dentro del culto puede ser de cualquier manera, sino solamente lo que esté bajo la palabra de Dios y lo que glorifique a Dios. Y ahora, al pasar al punto gozo, esto de la reverencia, si era un estereotipo para tu vida, diciendo, ¿la reverencia es serio? Sí, es algo serio. ¿Pero es algo triste? No es algo triste. La reverencia no es algo acartonado, podemos decir, pero tampoco es algo despreocupado. Saber buscar el equilibrio es la tensión que toda iglesia confesional debe vivir. La tensión entre la reverencia y la adoración. Así lo dice Sujel Michelet. Hay una tensión que debemos resolver siempre bien. Es interesante que una vez que visité su iglesia, lo primero que me preguntó, ¿cómo estuvo la adoración? Que me pregunte a mí eso, yo diría, estuvo muy bien, le digo. Se escucharon las voces, es lo importante. Se escucharon el canto congregacional. Y no dije más que eso porque... Pero si realmente me hubiese preguntado otra persona y otra circunstancia y la cosa era, hubiese sido sincero y se he dicho, mira, si yo veía en el culto algo que por ahí no es de mi gusto personal, no, sino que no es acorde a la palabra de Dios, lo hubiera dicho. Entonces, como ya vamos viendo, no es una cuestión de gusto personal. La reverencia es algo requerido. Y vamos ahora a la tercera parte, que es el tema del gozo. Bueno, aquí viene lo que decía este pastor. Esa tensión que dice... Nosotros internamente pensamos que si es gozoso no es reverente. Y si es reverente, entonces no es gozoso. ¿Podemos optar por una de las dos o deben ser las dos cosas, hermanos? Miren, vayamos a un versículo de la Biblia donde se incluyen las dos cosas. Están mezcladas armoniosamente porque es la palabra de Dios.
Salmo 2, 11. Yo sé que hay una expresión hebrea de esto del temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es una expresión que la rescata Pablo, pero que la extrae de sus raíces, ¿no es cierto? Porque están en el Antiguo Testamento. Aquí dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Están las dos cosas. Están en su justa proporción. Obviamente, servir también incluye, ¿no es cierto?, cuando en otros pasajes se nos dice de adorar a Dios. Pero, ¿cómo era la adoración del Antiguo Testamento? Esto es para rescatar esto del gozo. Hay que diferenciar, hermanos, ocasiones donde en el Antiguo Testamento son expresiones culturales de Israel, expresiones de un pueblo, y que no es la adoración del tabernáculo, ni que tampoco es la adoración después del templo que construyó Salomón. Nosotros vemos a David que danzó, ¿verdad? Ustedes conocen esa historia. Entonces, claro, una exégesis despreocupada diría: si David danzó, dicen muchas iglesias, nosotros danzamos también. ¿Pero en qué contexto danzó David? Él restauró después la adoración en el tabernáculo y danzó dentro y le decía: vamos, ahora los sacerdotes van a ser entrenados en coreografía. No les dijo eso. Él danzó, vino de una victoria trayendo el arca de Dios. Es curioso, pero hay que entender que esa danza de David en realidad no era exaltación de él, sino una humillación, como un esclavo, diciendo: lo importante viene atrás. Lo importante está ahí, el arca de Dios que retorne. Entonces, esas expresiones a veces que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y sucesos, hay que diferenciarlos de la adoración a Dios, que era regulada en el Antiguo Testamento, y muy regulada, podemos decir, con muchos detalles. Ahora, el gozo en la expresión de la adoración del pueblo a Dios era gozosa. Dice: servid a Jehová con temor. Pero acá dice: alegraos con temblor. ¿Cuándo tiemblan ustedes, hermanos? Ante una situación de peligro que les sube la adrenalina, ante un choque, ¿verdad?, de autos y de cosas. A mí me ha pasado, es cierto, que uno no puede parar de temblar por el susto del momento. Pero rara vez estamos alegres y temblando, ¿no? Hay personas carismáticas que lo hacen. Pero esto de temblor, esta expresión hebrea, la he estudiado un poco. Incluye, no es la expresión tan literal de temblar, ¿sí?, de entrar en convulsiones. Es la palabra anterior, que es temor, es una reverencia a Dios. Es un reconocimiento de quién es Él. Es decir, tengo reverencia de Él, pero a su vez me alegro y lo hago con gozo a la adoración. No puedo dejar la reverencia para que sea gozosa, ni puedo dejar el gozo para que sea reverente, sino que tengo que hacerlo las dos cosas. Yo sé que hay una tensión siempre, sobre todo a través del tiempo, cuando las personas se van sumando a la iglesia, cuando la iglesia va creciendo, cuando se va siendo cada vez más madura la congregación, pasan más años. Pero al principio puede haber muchas dudas, diciendo: ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Por eso, voy 43 minutos. Por eso debemos pensar que debemos crecer en adoración. Y cuando se dice crecer en adoración, no es que vamos a poner más instrumentos y vamos a poner un coro de 40 personas, sino que crecer en adoración es crecer en el conocimiento de nuestro Dios y de lo que nosotros le tributamos a Él. El gozo no excluye la reverencia, como hemos visto. Y vamos al último punto del tercer punto. La adoración es una fiesta solemne. La adoración debe ser esa combinación entre solemnidad y gozo. Y vamos a leer como último versículo
Isaías 30, 29. Vosotros tendréis una canción como en la noche en que se celebra fiesta solemne, y alegría de corazón, como el que va con flauta para ir al monte de Jehová, a la roca de Israel. La palabra fiesta solemne aparece muchas veces como expresión en el Antiguo Testamento. Lo hemos visto en la revisión de la Biblia. Muchísimas veces, y no es una contradicción, porque si es fiesta, entonces no es solemne. Hay forma de celebrar a Dios sin perder la solemnidad. Hay forma de que el culto sea en el buen sentido y en el buen término, teniendo en cuenta el marco bíblico del Antiguo Testamento, una fiesta y no un velorio. Que sea algo que damos a nuestro Dios de todo corazón. Una de las cosas que se habló ayer es que la adoración es la respuesta ¿a qué? A la redención. ¿Y a quién es nuestro Dios? Hermanos, para concluir, nuestra adoración tiene que ser verdadera, basado en la palabra de Dios. Y la respuesta como pueblo es, todo el pueblo dijo, amén. Nuestra adoración tiene que ser reverente, guarda tu pie, quita tu calzado, entramos a un terreno santo. Pero también tiene que ser con gozo y alegría de nuestro corazón. Oramos, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque tú en tu palabra no has dejado que nosotros inventemos la adoración. Tú en tu palabra, Señor, nos has dado cómo quieres ser adorado, Señor. Y te rogamos, Señor, en todas nuestras iglesias aquí representadas, que podamos agradarte, Señor, en este punto. No queremos ser profanos, no queremos, Señor, ser irreverentes ante ti. Pero tampoco, Señor, queremos adorarte con un espíritu apagado, retraído, sino que te rogamos, Señor, que nos des este equilibrio que necesitamos como iglesias confesionales, de adorarte con todo nuestro corazón, con gozo y a la vez con reverencia. Continúa, Padre, bendiciendo este campamento, las plenarias de la tarde y sobre todo mañana en tu día que podamos continuar adorándote. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.